Buenas tardes, una nueva emisión del Tábano. No podemos obviar lo que ha pasado este martes con esta gigantesca marcha. La izquierda siempre ha sido funcional al sistema, lo que ha quedado descubierto desde la Revolución Soviética hace 100 años. En lo que a nuestro país se refiere, tengamos en cuenta que el accionar de la izquierda a través del terrorismo de los 70 saboteó el gobierno de Perón, constitucional de Perón, con Perón a la cabeza, para provocar el golpe militar. Es común esta movida de la izquierda, ya que le abre el camino al liberalismo para que implemente políticas económicas globales de destrucción de la industria y el empleo. A su vez, la izquierda lava sus culpas, ya que teniendo enfrente un gobierno liberal de derecha, aglutina más al inconformista, agudiza la lucha y queda bien parado para la próxima batalla. Su principal objetivo es salir indemne del conflicto. Esto nos pasó en los 70 en la dupla terrorismo-golpe militar. Recuerden que acá hemos hablado en varios programas del acuerdo entre cúpulas del peronismo con las Fuerzas Armadas. Hemos hablado varias veces de este tema. Para que luego de casi 8 años apareciera de nuevo la izquierda en la figura de un ex abogado de terroristas como Alfonsín, quien con su junta coordinadora de izquierda nos llevase a la hiperinflación y el copamiento del cuartel de la Tablada, que desembocó en la gestión de Cavallo durante la presidencia de Menem. Luego de la dupla Alfonsín-Menem, vuelve a repetirse increíblemente la historia 100 años más tarde del pato de la boda, que se hace cargo de los desaguisados, exculpando con su impericia al sistema que se derrumbaba en caída libre. Es sorprendente la similitudes de Juárez Selma con De la Rúa, una revolución del parque traicionada por Mitre que desemboca en un bombero como fue Carlos Pellegrini, y el que se vayan todos con una sospechosa actitud de Rodríguez Sá y el bombero del siglo XXI, Duhalde. Ambos bomberos salvando al sistema con aquella frase de Roca: que se caiga el gobierno, pero no el régimen. De semejante crisis se salió de la impronta soberana del pueblo argentino basado en 3 pilares que fueron desactivados de inmediato: las asambleas barriales liquidadas por la izquierda colaboracionista, el trueque corrompido por Duhalde bastardeando la unidad de cambio, y la moneda soberana provincial liquidada por Kirchner con dinero del Fondo Monetario. Nuevamente el sistema promueve el ascenso de los grupos contestatarios al poder, los cuales luego de 12 años se lo vuelven a entregar al más crudo liberalismo de derecha. ¿Cuál es el resultado de este proceso de 40 años en la sociedad? Cada vez que la izquierda tuvo acceso al poder, la educación y la cultura bajaron varios escalones. El resultado está a la vista: el paupérrimo nivel cultural de la población. Pero hay otro hecho que no se tiene en cuenta: las masas obreras ya no son zurdas. Tardaron muchos años en lograrlo, pero la perseverancia tiene sus frutos. El gran mérito del peronismo de ser un movimiento de centro a derecha, a pesar de su componente obrero, desapareció. Ese es un gran objetivo alcanzado. ¿Cuál es el resultado de ese proceso de 40 años en la economía? Cada vez que la derecha liberal tuvo acceso al poder, la cantidad primero y la calidad después del trabajo argentina cayó en picada. Un solo ejemplo para no hacer largo el comentario. En 1970
El automóvil emblemático de los argentinos era el Torino, fabricado por Renault. Ganador de una competencia internacional importantísimo, tenía un 96% de componentes nacionales. Hoy es totalmente al revés. Es decir, que esta componente de liberales y marxistas es la responsable de la decadencia moral, cultural y económica de la Argentina. Y el gran mérito del sistema es que el 90% de la población desconoce esa componente. Pero los argentinos no podemos mirar para otro lado. Si vamos a ser sinceros, a la hora de votar, solo se puede disculpar a los que votaron a Alfonsín en 1983 y a Nefasto en el 2003. Al padre de la democracia, porque luego de 8 años de violencia, oscuridad y con una guerra en el medio, su lenguaje de paz y democracia, cuando pensamos que esa era la panacea, engrupió a todo el mundo. Y Nefasto fue una movida maestra de la élite. Antes de que se vayan todos, encumbran uno desconocido. Con el resto no hay ningún tipo de explicación. A Menem, a De la Rúa, Cristina y Macri se los conocía muy bien. Al Turco lo votaron 3 veces. A De la Rúa 2, una para gobernador donde demostró su incapacidad. A Cristina 2 veces. Y a Macri 3, 2 para gobernador. A hacerse cargo. Si votar es lo mismo que comerse un asado, a sufrir las consecuencias. Y llegamos al día de hoy con una manifestación como hace tiempo no se veía. Y vamos a aclarar algunas cosas. Hubo micros en cantidad, es cierto, pero bajo ningún punto de vista pudieron transportar tanta gente. Yo al principio no había tomado conciencia. A la noche, cuando me puse a buscar los videos en YouTube, vi el de la 9 de julio, quedé impactado. 4 o 5 cuadras de bote a bote. Eso yo no lo había visto durante la tarde. Había visto lo de las calles que iban hacia la plaza. Y otra vergüenza. Vamos a hablar de eso. Ahora en rato vamos a hablar de eso. Se manifestó una buena parte de la población. Si el gobierno no hace una buena lectura, se debe a 2 cosas. Si el gobierno ignora semejante cantidad de decenas o centenas de miles de personas en la calle, si los ignora, o viven en una burbuja o son responsables conscientes del desastre que se viene. No es lo mismo esta marcha que la de los 70. La del marcha tuvo un componente de izquierda como ninguna otra. Más de 30 años hemos delegado la educación y la cultura en ellos. La primera facultad del periodismo zurda. 30 años que los maestros se convirtieron en trabajadores de la educación. 12 años de kirchneristas con los terroristas en el poder. ¿Esperaban otro resultado? Otro elemento a tener en cuenta es que tenemos la peor dirigencia gremial de la historia. A ver, sin que esto signifique una defensa de lo que puede hacer Ubaldini o Rucci o el mismo Moyano o Lorenzo Miguel. No quiero entrar en el plano de lo que es esa gente. Hablamos exclusivamente como conductores de la CGT. Estos 3 juntos que están ahora no le hacen un dedo a ninguno de aquellos. Cuando la historia lo dice, cuando hay algo que termina, se van precipitando los errores. Y otro elemento para tener en cuenta es que estamos gobernados por un apéndice del nuevo orden mundial. Por lo tanto, cualquier determinación de la élite global es inmediatamente reflejada aquí. Difícilmente desde 1852 hemos de encontrar un gobierno integrado por individuos más indolentes y soberbios que estos.
no les importa nada más allá de sus propios intereses. Y para que se les caiga una lágrima, habrá que meterlos dentro de una bolsa de cebollas. Son perversos por naturaleza. Toman medidas que dejan empleados en la calle sin que se les mueva un pelo. El accionar con los jubilados demuestran su maldad. No respetan la ley del 82%, a pesar de las críticas a Cristina por lo mismo. A quien aceptaron la mísera propuesta de septiembre no le han pagado todavía, y sin dar explicación alguna. Febrero trae 28 días. A quienes cobraron el viernes 10 de febrero en lugar de hacerlo ahora, el 10 de marzo, se lo enviaron al lunes y se lo hicieron de 31. Tal como decía el inefable Chango Rodríguez en su chacarera. Solito a mediados de febrero le sacaban 31. Son tan hipócritas que dan migajas a los jubilados, condicionan las paritarias, destruyen a la población con los aumentos, pero en 2016 el 10% de la población se llevó el 75% del ingreso y para sus negocios y negociados no tienen límites. Miren, los jubilados es terrible, porque que yo ahora me entiendo de que alguno que por ahí esté cobrando una deuda pendiente y le estén descontando el impuesto a las ganancias que no corresponde, y que después tiene que hacer otro reclamo más al INSEE para que le devuelva la plata del impuesto a la ganancia. Y ayer escuchaba una abogada hablar en televisión diciendo que hay mucha gente que no lo reclama. Yo ya cobré tantos años que está, ya cobré, no me interesa. ¿Quién se queda con esa plata que descontaron indebidamente de ganancias? Son perversos, ¿eh? Y que a una jubilada que gana 8.400 pesos, una fortuna, 8.400 pesos, le sacaron los remedios gratis. Son perversos, por no irme de vocabulario. Pero cuando Macri no juró por la patria, dio una señal. Estaba dando una señal. Y lo que sucedió, que para esa fecha el pueblo ya había votado y se desligó de todo. El voto es el comienzo de la responsabilidad, no el final. ¿Tan seguros están de que esto será así por vida? ¿Que jamás en la Argentina va a cambiar la mano? Y esta pregunta es para toda la clase dirigente y los integrantes del Poder Judicial, ¿eh? En último de los casos, esta es la democracia con la que se come y se educa. Ahora nos damos cuenta que ni una cosa ni la otra. Es una forma elegante de totalitarismo con vaselina. Esto es la democracia. Y esta democracia se hizo imprescindible en el mundo cuando los grandes líderes demócratas del mundo se reunieron en Potsdam para decidir el mundo luego de una guerra mundial, llevada adelante contra la Alemania nazi, justamente para defender la democracia. Pero la realidad era que en Potsdam estaba Truman, que era vicepresidente a cargo por la muerte de Roosevelt, en una elección denunciada y cuestionada, al extremo que luego de la guerra se reformó la Constitución norteamericana para que no se vuelva a repetir esa elección. También estaba Churchill, designado a dedo, al que nadie había votado. No faltaba De Gaulle, quien las 2 veces que fue presidente de Francia lo hizo por medio de las botas. Otro protagonista fue Stalin, democráticamente elegido en medio de una revuelta en la asamblea, donde corrieron a los mencheviques con el ejército y catalogado como el mayor genocida de la historia. El último demócrata era Chiang Kai-shek, puesto a dedo luego de la guerra con el Japón. Estos eran los 5 defensores de la democracia. Lo curioso es que estos 5 defensores de la democracia se juntaron para juzgar a uno que sí había sido electo con el 70% de los votos. Mientras el pueblo argentino no se percate que justamente todo lo que le pasó acontece actualmente y va a sufrir en el futuro se debe precisamente a la democracia, prepárense para vivir la etapa más oscura de la historia. Y va a ser tan oscura
debido a que cuando el pueblo se saque la venda de todas las mentiras que les vendieron y les van a vender acerca de este sistema, no sé en qué estado estaremos para tratar de recuperar algo de nuestro país. Ahora le quiero dar dos comunicados de un sindicato ferroviario de directores, el Movimiento Nacional Ferroviario, el MONAFE. Y escuchen esto, yo lo digo a forma de advertencia. Yo grabé una vez un programa que nadie le dio pelota, aguántensela, que se quedaba casi demostrado que la famosa tragedia de 11 fue un atentado y no un accidente. Ese programa está grabado, está. Quedaba clarito mostrado ahí que fue un atentado y no un accidente. Bueno, yo les aviso porque fíjense lo que está denunciando esta gente. En un comunicado de prensa el Movimiento Nacional Ferroviario, MONAFE, sobre la no reanudación de los servicios de pasajeros en el ramal Plaza Constitución Mar del Plata de la línea Roca, expresa lo siguiente. Parece ser que el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, ya no nos toma el pelo, sino el cuerpo entero, con las historias de las pesadas herencias. Y claro, él no se confiesa en el confesionario, lo hace a través de los medios. Todavía no hemos podido digerir sus abruptos relacionados a que el eje central de la carga serían los camiones y que los ramales ferroviarios de pasajeros que den pérdidas serían sacados. Habría que preguntarle a qué o a quién le dan pérdida. ¿A la flota de combi del intendente de Chascomús? ¿A la de Nico de Cirigliano y Casimiro, amigos de todos los gobiernos que últimamente tuvimos? ¿O a la venta de las concesionarias del automotor que no vende? Acá voy a hacer un pequeño impasse y voy a decir una cosa yo. Escúchame, Dietrich, dos cositas te voy a decir. Primero, nombrame un pueblo que haya formado detrás de una estación de servicio. Uno. Y segundo, cuando vos decís que los ramales que no son viables. A ver, haceme una pruebita, Dietrich. Una pruebita chiquitita. Hay que hacer la autopista a Pergamino o a Junín. Bueno, decirle que la hagan las empresas de transporte de pasajeros y de cargas, que la hagan ellos la autopista. Que la hagan ellos. Y después me dicen si el transporte automotor y de carga es viable. Porque el ferrocarril se tiene que hacer su traza. ¿No lo sabés, Dietrich, eso? ¿O tu negocio no te permite ver otra cosa? En el mundo se está invirtiendo fortunas en el ferrocarril. Ustedes que son alcahuetes chupamedia de los chinos, ¿por qué no van a ver los chinos lo que están haciendo con el ferrocarril en China? Y acá, por un desconocimiento total, no tenés la menor idea de lo que estás diciendo. Agarrar los medios y te jugás con un pueblo ignorante. Sigo. Pero acá viene lo grave de esto. El ramal a Mar del Plata, que ya debería haber sido entregado, está más inseguro que antes, en el tiempo que las vías eran viejas. La renovación de la infraestructura no debería ser llevada a cabo por empresas privadas, tendría que ser realizada por el personal ferroviario idóneo, los queridos, apreciados y entrañables catangos, el personal ferroviario de vías y obras. A esta terciarización de trabajo nosotros la llamaríamos corrupción. Y como todos sabemos, esta mata. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque con el tema de abaratar costos, mano de obra barata esclava, evitar cuestiones de juicios y control de las obras, se termina pagando 4 o 5 veces más de lo que le costaría al ferrocarril un trabajador en planta permanente. Y en cuanto a los sobreprecios, viáticos, cometas, arreglos de delegados y retornos, para conseguir esto se corta por lo sano. Las empresas terciarizadas están al día, pero con la disminución del plantel de trabajadores que percibe un salario magro y con los materiales de menor calidad, hacen las obras como para que duren hasta que termine el contrato. Por eso podemos observar la gran cantidad de irregularidades y sorpresas con las que nos encontramos a diario, y nos imaginamos que serán muchas más por las que ni siquiera nos enteramos. La cuestión es que el presidente, para hacer honor a la palabra cambiemos, tendría que haber echado a todas las terciarizadas que no cumplieron con sus contratos, pero no. Le volvió a renovar los mismos. Sabemos cómo se manejaban con el kirchnerismo, no les habrá sido nada difícil llegar a un acuerdo con los funcionarios macristas.
Se ha sabido que en el pasado hubo descarrilamientos y desplazamientos de vías del ramal, tan así que en algunos sectores de la vía se sacuden al paso de las formaciones por diferentes razones, y que el rechinar de las rodillas de los maquinistas, que son obligados a circular a 100 km por hora, teniendo pleno conocimiento de las condiciones de la infraestructura de vía, el acantilado defectuoso, mala fijación de los rieles al durmiente, desplazamiento de vías y miles de durmientes rotos en todo el ramal. Pero la empresa terciarizada ya encontró la solución, que es tapar los durmientes quebrados con la mejor piedra del país. ¿Quién sabe? Seguro que son de Cerro Bayo. Esto ante la vista gorda de los funcionarios de la CNRT y ADIFSE, que ven por fuera el lindo y prolijo trabajo, pero por debajo de las piedras duerme la paciente desgracia, no solo de alguna formación de pasajeros que podría llegar a ocasionar la muerte de algunos pasajeros, sino que para este gobierno no sería nada. Por supuesto, no sería nada, sino que está en juego el prestigio del ferrocarril, ya que otra masacre como la de Once podría producir un efecto Vitalpar. Le digo a los chicos jóvenes, cuando dice efecto Vitalpar, es que con el Vitalpar, que era el parque que estaba ahí en la Vía Libertador, el día que se rompió un juego y mató a una chica de 14 años, se clausuró, y nunca más. Por eso está diciendo que quizás estén provocando otra tragedia como la de Once para cerrar los ramos de ferrocarril de Cuajo. Por eso, desde el MONAFE nos hacemos eco que está pasando en todo el ramal Constitución Mar del Plata, especial en el sector del kilómetro 199 al 270, a donde hace poco hubo un desplazamiento de vías y fue consecuencia de continuar aplazando las pruebas de las formaciones. Hacemos responsable al Gobierno Nacional, sus funcionarios, los organismos de control y dirigentes sindicales de la Isla Roca, de otra latente masacre como la de Once, que podría ocasionar el golpe de gracia que están esperando esta línea de traidores a la patria que interponen sus beneficios y apetencias personales antes que el bienestar de todos los argentinos, en especialmente la clase baja y media, que finalmente somos los que utilizamos el tren como medio de transporte, por ser un medio económico, seguro, lógico cuando funciona bien y vigilado por la mirada inquisidora de usuarios y trabajadores. Acordate, Dietrich, alguno te lo dijo. Y para terminar, otra denuncia que también salió de esta gente, esto lo hizo Carlos Alberto Salgado. La seccional Río Gallego del Sindicato de la Fraternidad, mediante un comunicado, repudia el apriete que está llevando a cabo la intervención de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, obedeciendo y aplicando las políticas conservadoras y neoliberales del Gobierno Nacional para achicar con retiros voluntarios, despidos encubiertos, realizando llamados telefónicos a los hogares del personal de conducción de trenes, generando terrorismo psicológico, aprovechando la posición crítica y débil de los trabajadores. Resulta además una práctica desleal de los funcionarios de Yacimientos Carboníferos el doble discurso llamando al diálogo y consensos básicos a los sindicatos, como las reuniones llevadas a cabo recientemente en Río Turbio, donde estos expresaron como uno de los puntos sobresalientes la estabilidad laboral para todo el personal. Por último, expresan que perder fuente de trabajo en este confín de la patria significa la muerte civil. Yo agrego, a esta gente la patria no le importa absolutamente nada, y el confín de la patria, que es Río Turbio, menos le importa. Y se están refiriendo a la otra trochita, porque el ramal que circula de Río Gallegos a Río Turbios es la otra trochita. Era la continuación de la trochita que terminaba en Esquel, iba a seguir hasta Comodoro Rivadavia. Como no se construyó, estaba todo el material en Puerto Madryn, en la década del primer gobierno de Perón, el que estaba de interventor o presidente de los carboníferos, pidió permiso a Perón, fue a Puerto Madryn, retiró todo el material ferroviario que había allí, que era la continuación de la trochita, y la atendió de Río Gallegos a Río Turbio. Este es el ramal que está en cuestión. A la gente no les importa absolutamente nada. Te digo, vuelvo a repetir, Dietrich, decime qué pueblo se fundó detrás de una estación de servicio. Y le digo una sola cosa a la gente, si lo quiere entender o no quiere entender, el país no quiere entender nada. La única forma de sacar este país adelante desde La Quiaca hasta Ushuaia es a través del tendido ferroviario, de los canales de navegación y los acueductos. No hay otra forma. Si no integramos el país, no tenemos ninguna salida.
Buenas tardes.